personas de diverso origen, diversas disciplinas científicas o humanistas, y creo que bueno, cada uno aporta algo, ¿no? Y entre todos, pues a lo mejor puede salir algo productivo, ¿no? Yo, cuando Maribel me invitó y propusimos hablar del tema del suicidio, pues es verdad, le di vueltas a ver en qué medida podía aportar algo, ¿no? Al programa que tiene tanto nivel, ¿no? Con todos los ponentes que hay. Bueno, lo que voy a tratar es de hacer una panorámica a este tema que es tan sangrante y que es tan importante como es el tema del suicidio, y que sirva, si es posible, esa es mi intención, como de punto de arranque y de reflexión sobre este problema. Empezamos hablando de los conceptos, porque hay que delimitar lo que es suicidio de lo que no es, y a veces no es fácil, ¿no? Necesitamos definiciones operativas, ¿eh? A veces yo soy psiquiatra y hemos atendido muchísimo a personas con tentativa autolítica y desgraciadamente con suicidios consumados. Entonces, bueno, tratando un poco de ir al concepto, bueno, pues suicidio es el acto de matarse de forma voluntariamente. Hay que tener en cuenta que es una conducta, no es una enfermedad mental, es el camino, es la llegada de diversos caminos, ¿eh? Puede que, esto voy a insistir mucho en ello, puede que la enfermedad mental esté involucrada, que sea un factor involucrado, pero nunca hay que hacer una equiparación entre enfermedad mental y suicidio, porque veremos que siempre hay otros factores involucrados. Es un fenómeno rechazado tradicionalmente por la sociedad, ¿no? O sea, en la historia de la humanidad siempre la conducta suicida, salvo algún tipo de suicidio heroico o altruista, ¿no? Como vamos a ver, que es enaltecido, pero en general el suicidio ha sido considerado algo reprobable, pecaminoso, como saben ustedes, pues no se les enterraba. A mí me parece esto como muy doloroso, ¿no? Para los supervivientes del suicidio, para los familiares y acompañantes, que no se les dejaba enterrar en el camposanto, en terreno sagrado, ¿no? Y es algo que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Una conducta muy rechazada por la sociedad. Hay que diferenciar entre ideación, que es pensar en la idea de suicidio, que esto todos lo hemos pensado en algún momento, ¿eh? Es decir, también habría que diferenciar entre idea de muerte e idea de suicidio. Idea de muerte es estar sufriendo tanto que si a uno le dijeran que mañana le da un infarto y no se levanta, pues no pasaría nada. Eso es tener una idea de muerte. Es muy frecuente las ideas de muerte en momentos de sufrimiento agudo. Luego está la idea de suicidio, que es cuando, bueno, se le pasa a uno por la cabeza decir, bueno, ¿y si acabo con todo esto? Entonces la clave está en la estructuración de esa idea de suicidio. No tiene nada que ver una idea transitoria, vaga, fruto de un sufrimiento muy agudo, que una idea estructurada y planificada. Y finalmente, pues está el suicidio consumado. Hay 4 factores que suelen estar involucrados. Uno, de base, es la ideación. Hay gente que tiene una ideación suicida crónica, basal o fluctuante, ¿vale? En segundo lugar, la coexistencia de una enfermedad mental es muy importante. Se calcula que más del 90% de suicidios consumados conlleva una enfermedad mental subyacente, especialmente depresión, en primer lugar, abuso de tóxicos, trastornos de personalidad, trastorno bipolar, psicosis, por ese orden. La impulsividad es un rasgo muy involucrado en el suicidio. Por eso ahora os voy a dar muchos datos y ya os adelanto que es muy llamativa la diferencia entre hombres y mujeres, y parece que la impulsividad puede tener que ver con esa diferencia de género, y la presencia de acontecimientos vitales adversos y acontecimientos traumáticos. Emil Durkheim, que es un gran padre de la sociología, ¿no? Estudió mucho el suicidio desde el punto de vista sociológico. Saben ustedes que se puede estudiar desde un punto de vista muy constitucional, muy biológico, muy individual, pero en cambio Durkheim lo evaluó desde el punto de vista más sociológico, ¿no? Y esto es clásico, una tipología de suicidio en 4 tipos, que esto viene en casi todos los textos, y simplemente voy a nombrarlo y poner algún ejemplo. El suicidio altruista, que he puesto ahí en la foto de una película, no sé si han visto ustedes, japonesa, que se llama La balada del Narayama, que tiene una escena al final, ¿no? Donde en unas aldeas de Japón, los ancianos de una determinada edad, cuando ya prevén un horizonte de achaques, enfermedades y muerte, pues ellos deciden caerse por una montaña, despeñarse,
en sacrificio porque no tengan que cuidarles. Esto es un fenómeno curioso. Entonces, esto sería una representación del suicidio altruista. El suicidio egoísta sería aquel en el que el sujeto acaba con su vida sin tener en consideración las consecuencias sobre los demás. Ahora hay un fenómeno de conducta egoísta muy llamativo, que es el fenómeno también japonés del Ikimori, no sé si lo conocen, que son adolescentes que se recluyen en la habitación, no salen con nadie y tratan de ser independientes del resto de la humanidad, ¿no? Luego estaría el suicidio anómico, que es aquel en el que, debido a un infortunio, a una desgracia, a caer en desgracia, a una crisis, se pierden los hábitos, se pierde la costumbre, entonces el sujeto se ve en un momento de sinsentido, de pérdida de ligazón con su propia identidad y con los demás. Entonces ese sería el suicidio anómico. Se parece, pero no es el mismo al suicidio egoísta. Y finalmente el suicidio fatalista, que Durkheim decía que era cuando la sociedad normativizada no era demasiado opresiva y entonces el sujeto se suicidaba porque no podía escaparse de las normas sociales. Claro, hoy en día esto dijo Durkheim a finales del 19, que nuestra sociedad ahora no tiene nada que ver, es muchísimo menos permisiva, pero sin embargo, por ejemplo, los sujetos que se suicidan cuando les pillan en un determinado delito, por ejemplo, muy reprobado, como la pederastia, he puesto ahí el ejemplo de este Epstein, pues sería a lo mejor un suicidio fatalista, es decir, viéndose tan reprobado por la sociedad, comete suicidio. En cuanto a las definiciones operativas, es interesante decir que consideramos suicidio cuando hay un desenlace fatal y cuando el sujeto realiza un acto iniciado voluntariamente, ¿vale? Cuando no hay voluntariedad, cuando el sujeto es inimputable, no se considera suicidio, y es importante que el sujeto debe conocer el posible desenlace, pero no necesariamente tiene que haber una intención de matarse. Es decir, si yo tengo una pelea con alguien, con mi pareja, y entonces en el curso de esa pareja yo me lanzo por un 6º piso y muero, entonces eso se consideraría un suicidio, aunque yo no tenga la intención de matarme. Pero sé que caerme en un 6º piso incluye una altísima probabilidad de matarme, con lo cual esa es esto parece este tema de definiciones parece poco útil, pero para nosotros sí que lo es, porque catalogamos la conducta, ¿no? Entonces no es lo mismo un suicidio de, por ejemplo, un intento de suicidio, que es lo mismo pero cuando tiene un desenlace no fatal, y un parasuicidio, que esto lo vemos muchos psiquiatras, que es cuando alguien comete un acto aparentemente suicida, pero que tiene como finalidad no acabar con la vida el sujeto, sino un fin movilizador o de petición de ayuda. Esto hay que tener mucho cuidado porque la gente que no está acostumbrada dice, bueno, entonces ¿qué es? Para llamar la atención, ¿no? Pero hay que tener cuidado y prudencia con estos casos porque a veces son peticiones de ayuda muy desgarradas y hay muchísimo sufrimiento y un drama humano detrás de un parasuicidio, con lo cual la recomendación es no ridiculizar ni banalizar la conducta parasuicida, sino ver lo que hay detrás de esta conducta. Vale, luego está el último capítulo, que son las autolesiones. Las autolesiones no son suicidios, no son parasuicidios tampoco, son autolesiones, son daños autoinfringidos, muchas veces ni con el deseo de matarse, ni con el deseo de hacerse daño, ni con el deseo de pedir ayuda, sino simplemente de canalizar de una manera desadaptativa, de una manera insana, para que me entiendan, un dolor psíquico, es decir, una frustración, una ira y una rabia. Y entonces nosotros vemos en la urgencia constantemente gente que se corta, que se quema, que se hace daño, que se golpea, y hay, bueno, pues nuestro papel es trabajar con el paciente estrategias alternativas de afrontamiento del problema que tiene. Las cifras son apabullantes y les voy a contar algunas, ¿no? En España, según el INE, es decir, no son datos un poco inventados, sino son datos de suicidio registrado. Muchos autores hablan de que las cifras se pueden duplicar en realidad. En cada año hay en torno a 3.600 muertes por suicidio consumado al año. Estos son 10 suicidios consumados al día. Cada 2 horas y media hay un suicidio consumado, dense cuenta de la gravedad.
El 74% son hombres, ¿vale? Y el 26% son mujeres. Hay una gran desproporción, ¿eh? Luego veremos un poco qué causas puede haber. Las tasas de suicidio, como ven en la diapositiva, no bajan. Es decir, tenemos datos desde el año 2000 hasta aquí con registros fiables y lo que vemos es que con alguna fluctuación podemos afirmar que no hay un descenso en el número de suicidios consumados. La diferencia entre hombres y mujeres en azul y en naranja, y en cambio la línea en medio es el total, esa diferencia tan abismal entre hombres y mujeres se mantiene en el tiempo. Hay un cambio en el 2010, como pueden ver en la diapositiva, que se debe a un cambio metodológico en el registro del INE y entre medias está la crisis económica. Entonces, ha habido autores que han abogado porque la crisis económica generó un aumento de suicidios consumados en hombres. Los expertos lo que indican es que se debió más al cambio metodológico que a la crisis económica, ¿no? ¿Se pueden bajar los muertos por suicidio consumado? Bueno, los muertos por accidentes de tráfico en el año 2000 eran 6.000 y hace 2 años bajaron a 1.900. O sea, de 6.100 muertos por accidentes de tráfico, debido a una campaña de prevención, se ha bajado a 1.900. En violencia de género, el descenso está siendo mucho más costoso y más lento, pero algo se está consiguiendo. De 63 se baja a 51, ¿no? Este año parece que va a haber un poco más. En suicidio, en cambio, la línea azul es plana. ¿Esto qué quiere decir? Que o no sabemos pararlo o no estamos haciendo lo suficiente. En el mundo, ¿cómo está el suicidio, ¿no? He visto que además los asistentes a este congreso son de distintas partes. Bueno, vamos a hacer una panorámica, también teniendo en cuenta que no en todos los países del mundo hay registros fiables. O sea, por ejemplo, los datos de África hay que cogerlos con pinzas, con cautela, porque a veces los registros pues no pueden ser del todo fiables, porque bueno, tener un buen registro fiable de suicidio lleva mucho dinero y requiere la presencia de una coordinación entre el sistema judicial y de forenses. Grosso modo, ven que hay zonas con una tasa de suicidio superior al 15% por 100.000, en rojo, en granate, y en cambio hay zonas mucho más claras. A nivel mundial los datos son apabullantes, 800.000 fallecimientos anuales por suicidio, la causa de muerte número 18 a nivel mundial, pero, ojo, en adolescentes entre 15 y hasta 30 años es la primera causa de muerte, primera causa. O sea, considerando el cáncer, el ictus, el infarto, toda la medicina, consideren la primera causa de muerte entre 15 y 30 años, suicidio consumado. Esto, en general, yo creo que no se suele saber, ¿no?, esta cifra. Los principales métodos, le voy a dedicar una diapositiva a ello. Los países que más suicidio tienen, según los datos, llama mucho la atención Lituania y Rusia, ¿vale? Luego, Japón y Corea del Sur también llaman mucho la atención. En cambio, países como Jamaica, Perú, Líbano, Kuwait, los países árabes tienen unas tasas de suicidio muy bajas, probablemente por la penalización cultural que tiene la conducta suicida. Y en Norteamérica y Europa tenemos cifras similares, en torno al 11 por 100.000. España tiene cifras buenas respecto al resto de Occidente, lo que pasa es que buenas siendo tan malas como les he comentado. Es decir, cifras más bajas que, por ejemplo, Francia, Alemania, Reino Unido, Escandinavia y bastante más bajas que el este de Europa, pero aún así cifras sangrantes y que nos tienen que hacer reflexionar. Dentro de España hay diferencias entre comunidades autónomas. O sea, por ejemplo, Ceuta y Melilla tienen cifras de suicidio muy bajas y, en cambio, Galicia y Asturias pues se asemejan a las cifras de Alemania o de Francia. Esto hay que tener mucha cautela a la hora de ver por qué. Es decir, seguro que ustedes, pues si son asturianos o gallegos o canarios, pues estarán preocupados. Bueno, estas tasas hay que meter el cofactor del envejecimiento de la población y del nivel socioeconómico, nivel sociocultural, y cuando metes esos factores, bueno, se equilibran un poco. Aparece en Madrid bastante bien, con una cifra bastante buena. Eso es que en algunos hospitales y en algunas áreas de Madrid se están haciendo las cosas bastante bien. ¿Cuáles son las causas de muerte por suicidio, ¿no? Esto, un poco mi presentación puede tener un punto crudo, pero creo que es voluntariamente crudo. Creo que puede generar una reflexión, ¿no?
Bueno, pues las muertes es la primera causa de muerte por causa externa, el suicidio. Hay también en España muchas caídas accidentales y muchos ahogamientos, más de 3.000 ahogamientos accidentales al año. Luego están los accidentes de tráfico, que son 1.900, y hay 300 homicidios al año, en el año 2017, una cifra que se mantiene bastante constante. La edad es importantísima. Estas gráficas me gustaría explicarlas un poco porque son muy visuales y muy llamativas. La mayoría de suicidios consumados se produce entre los 40 y los 60 años. Ahora bien, hay dos franjas de edad que llaman mucho la atención. Los adolescentes, que debido a que globalmente es una población que se muere muy poco, la muerte por suicidio consumado, como les he dicho, aparece como la primera, se convierte en primera causa de muerte. ¿De acuerdo? Es decir, en cifras absolutas no son tantos los adolescentes que se suicidan, pero para ser una población que muere muy poco, realmente en términos relativos es una causa de muerte muy llamativa. Y llama la atención en la fase última de la vida, a partir de los 70 años, un repunte en azul. En azul son los casos de varones. Ven cómo a partir de los 70, varón, con una serie de factores de riesgo que vamos a nombrar, se dispara el riesgo de suicidio. Es decir, tenemos las tres franjas de edades donde tenemos que poner el foco, es entre los 40 y 60 años, en adolescentes y luego en ancianos, especialmente en varones. Ven que en la línea azul en varones pega un repunte hacia arriba, en cambio en la mujer el riesgo suicida con la edad baja, lentamente. ¿Vale? Esto es interesante cómo tenemos similitudes, pero también tenemos diferencias entre hombres y mujeres en determinadas opciones, ¿no? La gráfica de la derecha es lo mismo, pero en vez de en casos acumulativos, en tasa de suicidio, con lo cual podemos ver el riesgo, digamos, dependiendo de la población en esa franja de edad. Entonces llama mucho más la atención la franja de varones de más de 70 años. Siempre que sale el tema de la diferencia epidemiológica entre hombres y mujeres en cuanto al suicidio, aparecen las teorías que pudieran explicar estas diferencias. Bueno, lo podemos hablar en el debate, son causas seguramente culturales, biológicas y un engranaje de ambas, pero yo voy a señalar que los varones cuentan especialmente con 4 factores muy prosuicidas, ¿no? Tienen en primer lugar una comorbilidad psiquiátrica alta, en segundo lugar tienen mucho más abuso de tóxicos y determinados tóxicos como el alcohol y la cocaína muchas veces sirven de desinhibidor de la conducta suicida y hay que tener muchísimo cuidado con ellos. Es decir, hay gente que está en el paro o que se ha divorciado, que a lo mejor está muy frustrado porque le han quitado la custodia, tal, y esa situación a lo mejor podría lidiar con ella, podría afrontar esa situación, pero al beber mucho alcohol, el alcohol le sirve de desinhibidor y en una conducta impulsiva acaba suicidándose. La separación, el divorcio en las décadas de los 40 o 60 años y con el tema de las custodias por medio se asocia, digamos, para simplemente de manera descriptiva de indicar el problema, hay un número de sujetos varones que cometen suicidio consumado, 1 de cada 4 había tenido una separación en los últimos 5 años, y luego el desempleo aparece como un factor también ambiental muy decisivo. También influyen los estereotipos, los roles culturales entre el hombre y la mujer, la identidad de género. Yo creo que sí que hay que meterlo en la ecuación para comprender esta diferencia de comportamiento, ¿no? El arquetipo femenino, ¿no?, en términos de Jung, ¿no?, pues lo tenemos todos un poco en la cabeza, está mucho más asociado al cuidado, al apoyo, a la intimidad, al aceptar ser vulnerable, al hablar y verbalizar los problemas. Y en cambio el arquetipo que tenemos en la cabeza del hombre, históricamente, tradicionalmente, tiene más que ver con la autonomía, con el luchar, el pelear, el ser independiente, el ser asertivo, el ser fuerte, heroico, y por tanto la petición de ayuda y la verbalización del problema puede ser considerado por algunos hombres una debilidad. El hombre puede sentirse incómodo
hablando de algunos problemas, prefiere o combatir el problema o evadirse del problema y no afrontarlo de una manera verbal, y eso yo creo que lo que hace es que solicita de manera menos frecuente ayuda. Y entonces, para que esto mejore, tienen que haber dos cosas. Una, que los hombres modifiquen su identidad cultural, que yo creo que lentamente a lo mejor se está produciendo, pero yo creo que tenemos que también hacer el camino inverso, que el sistema público, el sistema de atención sanitaria y psicológica se amolde también al tipo de paciente y al tipo de petición de ayuda que hacen estos pacientes. Entonces, yo creo que tenemos un agujero negro de varones que no se sienten cómodos en terapia de grupo, en terapia individual, que no se sienten cómodos pidiendo cita con el psicólogo ni con el psiquiatra y que acaban suicidándose un tanto por ciento de ellos y que no estamos detectándolos, ¿no? Bueno, el método, esto es un poco crudo, pero bueno, yo creo que es útil saber la realidad. El método utilizado en mayor proporción es el ahorcamiento en España en el 2017, que son los últimos datos disponibles. Más del 50% de suicidios consumados son por ahorcamiento, especialmente en hombres. En cambio, el 40% de mujeres con suicidio consumado opta por la precipitación, saltar por la ventana, saltar por un lugar elevado. En términos globales, por tanto, es el ahorcamiento y luego la precipitación. En cambio, en mujeres, el primer método empleado es la precipitación. La intoxicación por fármacos se da más en la mujer que en el hombre. Esto tiene que ver con que en el hombre hay mucho más suicidio consumado y en cambio en la mujer hay 3 veces más tentativas de suicidio. La intoxicación por fármacos normalmente no tiene la letalidad que tiene la precipitación o el ahorcamiento. Y luego hay algunas zonas del mundo donde las armas de fuego se utilizan mucho para el suicidio. No es el caso de España, donde el siguiente, pues otros factores serían el envenenamiento, el ahogamiento o el arrojarse al tren, etcétera. Bueno, hay diversas falsas creencias en la población general que hay que desmontar. Una es que hablar con el sujeto de si tiene o no ideas de suicidio va a precipitar su suicidio. Esto es falso. Lo que dicen los datos es que la mayoría de pacientes que acaban suicidándose tienen un nivel de sufrimiento muy alto y si les damos un cauce de comunicación seguramente desangustiaremos y seguramente les daremos armas, le daremos al paciente armas, al sujeto armas para bregar, para lidiar con su ideación autolítica. Por tanto, ante la duda hay que preguntar, por supuesto, con prudencia, con respeto, con delicadeza, escuchando, pero lo que no hay que hacer es, me da miedo que fulanito se suicide, que mi hermano, que mi tía, que mi tal, entonces no voy a hablar del tema. Voy a cruzar los dedos a ver si no se suicida. Eso no es buen método, es mejor hablarlo, ofrecerle ayuda, ofrecerle apoyo y comprensión. Segundo mito, la persona que se quiere matar no lo dice. No, la mayoría de personas que se han matado en los 6 meses previos lo han comunicado al médico de familia, lo han comunicado a su psiquiatra, a su psicólogo, lo han comunicado a sus familiares, lo que pasa lo han comunicado a su manera. A veces no es verbalmente, a veces es con indirectas, a veces es con cambios de conducta. Hay que leer al paciente, pero el paciente sí suele haberlo avisado. También otro mito, el que amenaza con suicidarse no lo hace. No, puede que lo haga. No hay que banalizar ni hay que despreciar amenazas de suicidio. Los pacientes que intentan suicidarse y no lo consiguen son manipuladores. Pues lo hemos comentado. Cuidado porque el primer predictor de suicidio consumado es haberlo intentado antes. ¿De acuerdo? Es decir, si alguien lo ha intentado antes y no le ha salido bien, cuidado que puede que lo vuelva a intentar. Un suicida siempre intentará suicidarse en el futuro. Bueno, pues tampoco es verdad. Es decir, es un factor de riesgo, de recaída, pero no quiere decir que hay un determinismo. El suicidio es imposible de predecir y de prevenir. Bueno, pues difícil de predecir es. Prevenible, sí. Es decir, hay que diferenciar. La predicción, o sea, no tenemos todavía suficiente conocimiento ni factores de riesgo para predecir que alguien se vaya a suicidar. Pero cuando hemos estudiado la eficacia y la efectividad de medidas preventivas, hemos visto que sí que hay una reducción en el número de suicidios.
Esta es la diapositiva sobre factores de riesgo. Esto a los psiquiatras nos interesa mucho, es saber qué paciente tiene papeletas. Bueno, la edad es una papeleta, es decir, según aumenta la edad, aumenta el riesgo de suicidio. Si es varón, hemos dicho y recalcado mucho que es un factor de riesgo. La homosexualidad se asocia, multiplica por 4 la ideación y la conducta suicida. Esto tiene que ver muchas veces con, yo creo que esto está mejorando afortunadamente, ¿no? Estamos mejorando la aceptación de la homosexualidad, pero tradicionalmente ha sido un calvario para el paciente homosexual recibir rechazo por parte de su entorno, los problemas de identidad que ha generado y, bueno, pues los estudios muestran que la homosexualidad, y ya no les hablo de la transexualidad, que se dispara el riesgo autolítico de suicida. Bueno, tenemos que prestar mucha atención a estas personas con una identidad sexual que no es la mayoritaria. El bajo nivel educativo también. Dentro de los aspectos clínicos, la enfermedad mental, por supuesto, es un factor de riesgo importante y he señalado la depresión como factor número 1. El abuso de sustancias, alcohol en primer lugar, cocaína, pero también cannabis, creo que lo voy a nombrar más adelante. La tentativa de suicidio previa también factor de riesgo número 1, aunque haya sido hace 25 años. Alguien que haya un suicidio en la familia también es un factor de riesgo y esto tiene que ver con un hipotético marcador de heredabilidad, que hay muchos autores dentro de la psiquiatría que lo defienden, que haya factores genéticos asociados a la suicidabilidad, pero también elementos culturales, es decir, si alguien de tu familia, si tu tío, si tu abuelo se suicidó, yo lo vi escrito por un autor, deja abierta la puerta y es una puerta que deja abierta en esa familia, ¿no? Es decir, puede que un nieto, que un sobrino, bueno, si mi tío se suicidó, eso es algo que entra dentro de mi horizonte de posibilidades. Por tanto, no todo lo que se agrega en una familia es genético, también es transmisión intergeneracional, ¿no? Y aparece un factor de riesgo que he señalado en rojo que es fundamental, que es la desesperanza. La desesperanza, la desesperación con desesperanza es un cóctel molotov para el suicidio. Es decir, uno puede tener dolor crónico, esta mañana se ha hablado de él, puede estar en una situación adversa, puede estar al límite, pero si tiene un poco de esperanza seguramente será capaz de sobreponerse a la ideación suicida, ¿no? También quería recalcar cómo el antecedente traumático, especialmente abuso sexual infantil, esto es espeluznante, o sea, las cifras, o sea, y lo veo en la clínica, seguro que tú, Maribel, también lo ves, cómo el haber sido víctima de abusos sexuales en la infancia dispara el riesgo de suicidio a lo largo de toda la vida. Por tanto, cuando se habla de temas delicados, ¿no?, como la pederastia, el abuso de menores, esto es que tiene unas consecuencias psicológicas de primera magnitud y, en primer lugar, hablando de cifras tan crudas como el suicidio. También hay factores biológicos, los antecedentes familiares los hemos nombrado. En cuanto a las creencias, hay muchos estudios, sí que se ve que las creencias religiosas parecen un factor protector respecto al ateísmo y dentro de las religiones hay diferencias. Los protestantes se suicidan más que los católicos y los católicos menos que los judíos y que los musulmanes. La experiencia inmigración va asociada también al riesgo autolítico, lo que pasa es que va asociada a muchas cosas en salud mental. La dificultad de adaptación de la inmigración pues conlleva también problemas y adversidades. En cuanto a la profesión, los médicos aparecen como una profesión de riesgo, junto a otros como los dentistas, curiosamente, y los policías, y el estado civil, de orden de mayor riesgo a menos, sería viudos, solteros, separados y casados. Curiosamente, y con esto paso a la siguiente diapositiva, la guerra no es un factor de riesgo en suicidio. Es decir, hemos visto en la Guerra Civil Española hay un estudio interesante y en la Segunda Guerra Mundial donde no hubo un aumento de suicidios en la guerra. Uno podría ir a pensar que sí, ¿no?, que viendo el desastre, ¿no?, de ver a tus congéneres matarse entre ellos podría llevar al suicidio, pero no es el caso. Debe haber factores ahí de supervivencia que compensan el riesgo suicida. Hay que hablar de factores de riesgo, pero también de factores protectores. Muchas veces las estrategias preventivas no es tanto
bloquear el riesgo, sino fomentar y promover los factores de protección personal, familiar y social. Y hay escalas para detectar el riesgo suicida de un sujeto. Por ejemplo, aquí esta escala es muy facilita y creo que hay médicos de atención primaria en la sala, pues se utiliza mucho en primaria, ¿no? Es muy sencilla, pero coges a una persona y básicamente hay que ver, primero, hombre, si es hombre, un punto. Si tiene menos de 20 o más de 45 años, pues otro punto, ¿eh? Esto es una escala de 0 a 10. Si tiene más de 7, es un riesgo muy elevado y, como ven abajo en la diapositiva, pues oscila el riesgo entre 0 y 10, ¿no? Si tiene depresión, tendría depresión actual, sería un tercer punto. Si ha tenido intentos de suicidio anteriores, cuarto. Si abusa de alcohol en la actualidad, 5. Si tiene ausencia de pensamiento racional, esto es un poco genérico, quiere decir distorsiones cognitivas sobre su situación actual, es decir, tiene la tríada cognitiva de la depresión, es decir, un sesgo negativo sobre su propia capacidad de enfrentar los problemas, si tiene un negativismo, una desesperanza, si tiene una visión negativa de su pasado, de su futuro, entonces le ponemos el punto en este elemento. El apoyo social, es decir, la ausencia de apoyo social sería otro punto. La elaboración de un plan suicida sería otro punto, la falta de pareja y de contención personal sería otro punto, y los problemas de salud, especialmente crónicos, el dolor crónico y la enfermedad terminal sería otro punto. Esto un poco para que se hagan idea de los médicos qué tenemos en cuenta a la hora de valorar el riesgo suicida. Hay otras escalas, por supuesto esto no se lee nada, pero no es mi interés que lo lean, sino que hay otras escalas que lo que evalúan no es tanto la situación del paciente, sino el tipo de información que te da sobre el suicidio, en qué manera es planificado, estructurado, si el plan suicida, en ese plan hay probabilidad de que otras personas detecten la conducta o no. Entonces, bueno, tenemos en cuenta estos elementos. El suicidio produce un estigma y, por ejemplo, cuando alguien se suicida, lo normal es negar. La familia trata de ocultar, de negar que ha sido un suicidio. Dicen, no, esto ha sido un accidente, no puede ser, esto no quiero que se sepa. Aparecen sentimientos de vergüenza, de culpabilidad. Luego aparece otro mecanismo que estigmatiza la conducta suicida, es equipararla a un solo factor. Esto, cuando un famoso se suicida, vale, es que tenía trastorno bipolar, ¿no? Y ya está, y me lo quito encima. Claro, esto es un absurdo, porque la mayoría de pacientes bipolares, y en España hay en torno a 700.000 pacientes con trastorno bipolar, no se suicidan, con lo cual que alguien tenga trastorno bipolar no explica un suicidio consumado. Es un factor a tener en cuenta, entre otros muchos. Y luego la idea de suicidio como llamada de atención. Hace poco fue el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y se puso el énfasis en prevención, información y trabajo con medios de comunicación. Por ejemplo, charlas o eventos como este, en cierta manera forman parte de una idea de prevenir el suicidio y salvar vidas en último término. Que todos reflexionemos sobre este tema puede ser una manera de prevenir el suicidio. Según los metaanálisis, hay 7 modos eficaces de prevenir el suicidio. El primero, a lo mejor a alguno de ustedes les parece un poco tonto, pero es el más eficaz. Poner barreras para medios letales de suicidio consumado. Es decir, mamparas en los lugares emblemáticos donde la gente se suicida. Y alguien dice, pero bueno, ¿qué más da? El suicida irá al puente al lado y se suicidará desde el puente al lado. Bueno, no. Lo que dicen los estudios es que no. Que cuando se ponen dificultades en el Golden Gate o en el viaducto de Madrid, disminuye la tasa de suicidios en esa localidad. Es decir, o por ejemplo, cuando en Japón, en Tokio, pusieron mamparas y no te podías tirar al metro, pues bajaron las tasas de suicidio. Cuando desde el Ministerio de Sanidad se obliga a los fabricantes de plaguicidas a que las sustancias tengan baja absorción en el humano, entonces baja los suicidios consumados. Es decir, es una pata del plan de prevención que es muy eficaz. En segundo lugar está el tratamiento óptimo, integrado, farmacológico y psicoterapéutico de las enfermedades mentales subyacentes. Es decir, bajaremos las cifras de suicidio si nuestro sistema de atención de salud mental mejora. Si no hay una lista de espera de 3 meses, si no te dan cita de tarde en tarde, si no te ven 10 minutos, entonces así podremos tratar mejor las enfermedades subyacentes y podremos mejorar esas cifras.
Fundamental la red de seguimiento para pacientes que han tenido un intento autolítico. Esto en Madrid hay iniciativas muy interesantes en varios hospitales donde si alguien tiene una tentativa de suicidio se le atiende en el plazo de 1 semana y se le sigue. Y si lo perdemos, le llamamos por teléfono. Eso es una manera de salvar vidas a largo plazo. Programas de concienciación en centros educativos y en atención primaria para que los profesores de instituto, orientadores y médicos de familia identifiquen sujetos de alto riesgo. En sexto lugar, intervenciones telefónicas, el teléfono de esperanza y aplicaciones. Esto, bueno, hay un debate sobre cómo debería ser un teléfono de la esperanza. Existen teléfonos de la esperanza, pero el Ministerio de Sanidad todavía no ha lanzado uno para todo el territorio. La clave, yo estoy a favor de que haya uno, pero debe ser bueno. Debe ser fácil, accesible y debe facilitar un seguimiento. Es decir, no puede ser yo hablo contigo y luego te cuelgo y nunca más se supo de ti. O sea, yo te tengo que conectar con el sistema de atención en salud mental. Ese es un buen teléfono de la esperanza. No vale con contratar a 5 psicólogos y un teléfono y que la gente llame. Yo creo que hay que conectarlo con el sistema público de salud. Y finalmente, el tratamiento responsable por parte de los medios de comunicación se ha visto que salva vidas. Y esto quería detenerme porque clásicamente ha habido lo que se llama ha habido un tabú en los medios de comunicación, no se ha hablado del suicidio por temor al efecto Werther. El efecto Werther es que cuando Goethe publicó Las tribulaciones del joven Werther, se dice que hubo, porque no había registros, 2.000 muertes por suicidio en Alemania. Y entonces se dijo, hay un efecto contagio. Cuando se habla de suicidio, la gente se suicida. Y entonces, en los libros de estilo de diversos medios de comunicación, en España, en varios, en el de Televisión Española, el del País, por ejemplo, medios que son muy prestigiosos, se dice todavía, se evitará hablar del suicidio por el riesgo de contagio. Bueno, hoy en día sabemos que eso es un error, que hay que hablar del suicidio, pero hay que hablar bien, hay que hablar de manera responsable, evitando el amarillismo, evitando el morbo, y hay una serie de recomendaciones por parte de la OMS y por parte de varios organismos, y nosotros estamos involucrados en este movimiento, en el que, por ejemplo, en las noticias hay que evitar información sobre datos escabrosos, sobre los métodos empleados, no hay que enaltecer al paciente suicida como si fuera una heroicidad matarse, pero tampoco hay que culpabilizarlo o denigrarlo por hacerlo. Es un reto para un periodista dar una información empática también con el superviviente, con la familia que deja detrás el suicida, respetuosa también con la persona que se ha suicidado, con el derecho a la intimidad, también pensando en los sujetos con riesgo suicida que están escuchando esa noticia o que están leyendo esa noticia. Entonces, evidentemente es un reto periodístico, pero es un reto que hay que ir a por él porque salva vidas. ¿Cómo hablar con un paciente suicida? Si ustedes tienen en la familia a alguien que seguramente hay que normalizarlo, esto es habitual, todos podemos tener cerca a un paciente con riesgo suicida. Es fundamental establecer una adecuada comunicación personal. No culpabilizar, no juzgar, no dar tantos consejos, escuchar, dar empatía, tener empatía, ofrecer respeto o garantizar confidencialidad, esto es muy importante, salvo que el paciente te vaya a comunicar un plan suicida. Entonces ahí esa sería la excepción a la confidencialidad que tú tienes que mostrar. Hay que valorar factores de riesgo, pero también factores protectores. Está el efecto Werther, que yo les he nombrado, pero también hay el efecto Papageno. No sé si se acuerdan de la ópera de Mozart, La flauta mágica, donde uno de los personajes va a suicidarse y aparecen unos niños cantando y bailando, y solo ver a esos niños, ¿no?, esa fuente pues, de espontaneidad, de alegría, de vida, hace que el personaje cambie de actitud y desterre su ideación suicida. Hay efectos Papageno. A veces nosotros tenemos pacientes suicidas todos los días en la consulta y a veces simplemente hablar con ellos, hablarles del sentido que ellos dan a su vida, de las personas que han sido decisivas para ellas, de las personas con las que tienen un apego, un vínculo, personas que a veces ya han muerto pero que les daban sentido. A veces eso hace que la ideación suicida quede atrás. Hay que evaluar la desesperanza, hay que evaluar si ha habido intentos previos
y valorar el grado de elaboración de la idea. Es decir, esto he insistido mucho, no tiene nada que ver una idea vaga y transitoria de una planificación suicida. ¿Cómo actuar ante un paciente? Bueno, pues hay que tomárselo en serio, hay que valorar seriamente la situación, no hay que ridiculizar, banalizar, dejar de lado, es que siempre está llamando la atención, ¿no? Siempre, qué dramática está, ¿no? Siempre diciendo que se va a suicidar. Bueno, hay que tomárselo en serio. Hay que ser directo, hablar claramente del tema, expresar preocupación, estar dispuesto a escuchar. Yo cuando tengo mi agenda sé que cuando un paciente me está contando ideas de suicidio, tengo que parar la agenda y sé que se me van a quejar los otros pacientes, pero no puedo dedicarle 10 minutos a un paciente que me saca ideas de suicidio. No juzgar, no dar sermones, el paciente en ese momento no está deseando que le demos una lección sobre la vida ni nuestra manera de entender la existencia. Eso yo creo que allí tenemos que ponernos en un segundo plano y poner en primer plano la ayuda y el apoyo y la disponibilidad, algo tan sencillo como la disponibilidad. No hay que desafiar porque te puede salir mal el órdago y el paciente entonces en un reto, especialmente con los adolescentes, te pueden hacer un suicidio impulsivo. Hay que dar tranquilidad, no hay que tener miedo. Con los estudiantes, cuando tenemos un estudiante al lado de quinto, de sexto de medicina, están espantados ante el paciente suicida, se echan a temblar. Ay, pero es que se va a matar, se va a matar. Claro, esa angustia se la transferimos al paciente y aumentamos el riesgo de suicidio. Hay que darles tranquilidad, hay que darles determinación, hay que darles esperanza. Y la esperanza proviene no del miedo. Si tú tienes miedo, entonces no le estás dando esperanza. Hemos dicho lo de la confidencialidad, claro, no prometerse, no garantizarse, sino decirle, bueno, lo que hablemos queda entre nosotros, salvo, claro, que me vayas a decir que vas a matarte inmediatamente. Entonces yo tengo una obligación y tengo una responsabilidad. Evitar los consejos fáciles, adoptar medidas prácticas, esto subrayadlo, por favor, que no se quede solo, que no tenga acceso a medios letales de manera inminente. Seguramente la ideación suicida se irá si se tiene un poco de calma en los primeros 2-3 días. Buscar ayuda profesional, para eso estamos nosotros, y los médicos, y los psicólogos, y los psiquiatras, y involucrar a la tribu, involucrar a la familia, a los amigos, a la comunidad. Eso es el mejor antídoto antisuicida. Hay varios, me voy a dedicar los últimos minutos a hablar más en términos humanistas del tema del suicidio. Virginia Woolf, sabéis que es una gigante de la literatura universal, murió de suicidio. Es una heroína, ¿no?, de cómo fue capaz de darnos la obra literaria que no tiene parangón, ¿no?, que está a la altura de James Joyce y que revolucionó la novela en el siglo XX, y lo hizo desde un trastorno bipolar tan grave como la que tuvo, ¿no? Finalmente ganó la enfermedad, se suicidó y lo hizo de una manera, sabéis que escribió una carta de suicidio pues muy conmovedora. Lo voy a poner, dura un minuto, seguramente lo conocen, pero creo que merece la pena. A ver si se oye bien. No sé si se va a oír. No. Si podéis poner el sonido arriba a los técnicos. Ahora, sí. Amor mío, tengo la certeza de estar enloqueciendo otra vez. No podremos soportar otra de estas terribles crisis y sé que esta vez no me recuperaré. Empiezo a oír voces y no puedo concentrarme. Por lo tanto, voy a hacer lo mejor que puedo hacer. Tú me has dado la mayor felicidad posible. Has sido todo lo que alguien puede ser para otro. Sé que estoy destrozando tu vida y que sin mí podrías trabajar
Y lo harás. Lo sé. Ni siquiera me expreso debidamente. Lo que quiero decirte es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has tenido una paciencia infinita. Y has sido increíblemente bueno. En mí ya no queda nada, salvo la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida. No creo que dos personas puedan ser más felices de lo que hemos sido nosotros. Virginia. Bueno, muy emocionante, ¿no? Una carta de suicidio que es una declaración de amor, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Hay un tipo de suicidio ritual, por ejemplo, el escritor Mishima se suicidó así, sabéis que fue muy... Bueno, la historia de Mishima es un poco truculenta, ¿no? Después de ser derrotado a Japón en la Segunda Guerra Mundial, bueno, al cabo del tiempo, él creó un grupo paramilitar que reivindicaba valores tradicionales del Japón imperial. Bueno, yo creo que con tintes enormemente sectarios, donde él era el gran líder, tal, y bueno, pues de una manera grandilocuente, queriendo ser recordado como un símbolo de sus fuertes convicciones, bueno, pues se hizo el harakiri, ¿no? Esto viene al caso porque veremos que hay suicidios por un sinsentido, por una ausencia de sentido, por un nihilismo y un absurdo, pero también cuidado porque hay suicidios del exceso de sentido, ¿no? Del fanatismo y de la hipertrofia de las creencias. Fenomenal. 10 últimos minutos. Bueno, la mayoría de suicidios, según mi experiencia clínica y según la literatura, no son suicidios lúcidos y suicidios existenciales, sino que son el producto del sufrimiento psíquico. Y normalmente está la enfermedad mental involucrada, y están los tóxicos involucrados, y está la desesperanza, y están los acontecimientos adversos. Pero, para ser rigurosos y para ser fieles a la realidad, es verdad que tenemos que dejar espacio a algo que sí que existe, que es el suicidio lúcido y existencial. Insisto, minoritario, no hay que caer en el error de que la mayoría de suicidas lo hacen de esta manera, no, pero tampoco hay que negar la posibilidad del suicidio existencial, es decir, que alguien en pleno uso de sus facultades mentales decida acabar con su vida como acto de libertad. Ha habido filósofos que lo han defendido, clásicamente pues Séneca, Epícteto, Marco Aurelio, propusieron, y algunos con su propia vida, que la muerte por propia mano, bueno, pues es un ejemplo de morir de manera honorable. Luego, dando un salto enorme en el tiempo, hay autores ya en el siglo XX que han abogado también por esto. Por ejemplo, Jean Améry es un superviviente del Holocausto, francés, comunista, que estuvo en un campo de concentración nazi, que fue torturado. No fue cualquier superviviente, fue un superviviente de torturas mantenidas. Y realmente Jean Améry, en su libro Levantar la mano sobre uno mismo, considera que el suicidio es un acto de libertad. Dice, solo llegamos a nosotros mismos en una muerte libremente elegida. Y lamentamos ridículamente la vida cotidiana y su alienación. Esto también hay que tenerlo en cuenta, y hay autores que lo defienden. Y Cioran es otro filósofo que también, digamos, defendió el suicidio como acto de libertad. Decía que la vida es ese lugar del hastío, del fracaso, y el suicidio es una demostración de que somos libres para hacerlo. Este tema, el suicidio existencial, a veces se solapa, a lo mejor en el debate podemos hablar de ello, con otro debate bioético, es el tema de la eutanasia. Yo lo único que me limitaría es a decir que el suicidio existencial, yo creo que todo esto es opinable, hay distintas escuelas filosóficas, pero que la mayoría de suicidios no son suicidios lúcidos e existenciales. Hay un suicidio por sinsentido. Bueno, pues es muy interesante la propuesta de Camus. Camus era un existencialista y compartía con otros existencialistas que efectivamente no hay sentido. Dice, pedimos razón de sentido a nuestra existencia a un universo que no tiene sentido. Ahora bien, ¿el sinsentido y el absurdo nos conlleva al suicidio? Pues él decía, y a mí me parece muy interesante esta reflexión, que no. Es decir, que el mundo, el universo no tiene sentido, pero el suicidio no es un acto de rebelión, sino de sometimiento. Porque decía, es rebelde, es libre, quien con absoluta indiferencia hacia el futuro elige agotar todo lo dado.
El suicidio representa la apuesta por el límite, por la consumación de la condena, pero también aniquila lo absurdo, pero también aniquila la vida, pero también disuelve la vida en nada. Es decir, la propuesta de Camus es: la vida no tiene sentido, pero eso no me empuja al suicidio, sino a agotar lo dado, para vivir la vida y vivir el presente que me es dado, o que me encuentro. Viktor Frankl es el gran padre de la logoterapia y el autor del libro tan popular del hombre en busca de sentido, y lo que añade es que el hombre tiene que buscar y encontrar la razón para vivir. Es decir, la vida sería el escenario donde uno tiene que encontrar sentidos a su existencia, ¿no? Y entonces, en el momento en el que uno lo encuentra, es capaz de enfrentarse a la adversidad, y en su caso a traumas como el del Holocausto. Esta mañana se hablaba del arte como ese acompañamiento, y Nietzsche, por ejemplo, también proponía cómo el arte, y nada más que el arte, sirve para evitar el suicidio. Tenemos el arte para no morir de la verdad. Y a mí me interesa en grado extremo la propuesta de Wittgenstein. Wittgenstein era muy práctico y muy lógico, y lo que decía, lo voy a citar literalmente para trasladarlo con rigor, es: la muerte no es un hecho de la vida, no vivimos para experimentar la muerte. Si consideramos que la eternidad no significa duración temporal infinita, que es verdad que es una idea un poco rara, la de eternidad como vivir mucho tiempo, duración temporal infinita, sino que eternidad significa intemporalidad, es decir, salirnos de la dimensión temporal y espacial, entonces, dice Wittgenstein, la vida eterna pertenece a aquellos que viven el presente. A mí esta reflexión me encanta porque me parece un punto de encuentro entre distintas aproximaciones existenciales, espirituales, desde lo confesional e incluso desde una espiritualidad atea o agnóstica, donde realmente a lo mejor no estamos tan alejados. Ya me quedan 2 diapositivas. No estamos tan alejados desde distintas espiritualidades, la espiritualidad del arte, la capacidad de trascender la realidad, no necesariamente desde un punto de vista religioso. Acabamos con esta idea. Hemos dado un repaso un poco a escuelas filosóficas, a autores, hemos hablado de los existencialistas, Wittgenstein, Nietzsche, varios autores, los estoicos, pero no hay que olvidar que la gran mayoría de suicidios no son producto de reflexiones existenciales. Es decir, Camus decía que el problema filosófico número 1 es el de suicidarte o no suicidarte, y es el que hacemos todas las mañanas al levantarnos, pero más allá de un problema filosófico también es un problema de salud pública, es el resultado de la desesperación, del dolor psíquico y de la no percepción de una salida. En general, el suicida, en mi experiencia, no quiere matarse, lo que quiere es huir de un sufrimiento que considera insoportable. Por tanto, si se le ofrece una salida, seguramente podremos reducir la idea y la conducta suicida. 5 ideas, para un poco, es lo que quería transmitirles. 1, el suicidio es un problema de salud pública de primera magnitud. De hecho, yo creo que en España estamos a punto de que salga, lo hará un partido político, lo hará otro, pero yo creo que lo está pidiendo la sociedad, un plan nacional de prevención del suicidio, y no podemos abordarlo solo desde el punto de vista médico-sanitario. Esto es un problema que incluye lo social y lo educativo. Y también, y esto lo hablábamos en la comida con otros ponentes, quizá también va más allá el problema del suicidio y tiene que ver con la manera de afrontar la existencia, ¿no? Un problema más filosófico y más de cómo encarar la propia vida. En segundo lugar, el suicidio no es una enfermedad mental, es una conducta. Hay enfermedad mental en el 90% de casos, pero la enfermedad mental no explica ni determina la conducta suicida. Tenemos un gran margen para la prevención del suicidio. Hablar del suicidio de manera responsable hemos visto que tiene efecto preventivo. Existen señales de alarma, factores de riesgo y de protección, y existen intervenciones eficaces, y hemos hecho un repaso a algunas de ellas. Y finalmente, como a mí me gusta la frase de que cada uno de nosotros puede ser un agente antisuicida. No hace falta ser psiquiatra. Simplemente, por ejemplo, esta mañana se contaban iniciativas de acompañamiento en personas ancianas solas, por ejemplo. En nuestro entorno
simplemente aliviar el sufrimiento o reducir el aislamiento de personas que están realmente sufriendo, tiene un potencial antisuicida. Ofrecer disponibilidad, contención y continuidad puede salvar vidas, y era un poco el mensaje y las ideas que quería contarles. Y muchísimas gracias por su atención. Gracias. Bueno, pues gracias por esta excelente síntesis de un tema tan importante, y luego ya comentamos. Pasamos a la siguiente ponencia.